¿El imperio hace al hombre o el hombre al imperio? Hola a todos, bienvenidos a su sección más única de Pasavante. ¿Por los unos? Confabulando. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me pidió David fuera de cámara. Creo que no quedó en ningún video, pero me lo pidió como 3 veces. El día de hoy vamos a hablar acerca de Atila, a.k.a. el azote de Dios, el castigo de Dios. Maravilloso. Uno de los mejores generales, conquistadores, algunos dirían que embaucadores de la historia. Yo no lo diría, pero alguien lo dice. Un señor historiador. No me acuerdo cómo se llama, pero para que vean, ¿no? O sea, Atila dejó su marca, ese historiador no. Pero bueno. Yo no sé por qué me gusta meterme en estos temas, pero quiero dejar en claro que no sabemos nada. No sabemos nada de nadie, no sabemos nada de los hunos, no sabemos nada de Atila, güey. O sea, todo lo que sabemos son encuentros que se tuvieron tanto de los romanos como de otra gente. O sea, los romanos y la gente de Constantinopla, que también eran romanos en esa época, pero pues ya eran de Constantinopla. Y que son sesgados por su odio hacia Atila y pues por haber estado sufriendo las conquistas y avances del ejército huno. Entonces, pues no sabemos nada de los hunos y no sabemos nada de Atila, ¿ok? Todo es mera especulación. Antes de llegar a Atila, quisiera hacer como un contexto general de cómo es que estaba el mundo cuando Atila nació y creció, y antes de que llegara al poder, ¿ok? Se supone que Atila nació más o menos en el 400 después de Cristo, ¿no? Pero los hunos, o sea, el pueblo huno, esa tribu se supone que eran una rama de los Xiongnu, que eran un pueblo proto-turco, proto-mongol y proto-húngaro, que era un pueblo nómada que se la pasaba por las estepas asiáticas de Asia Central. Y pues se supone que era un pueblo en el que por lo general toda su vida se la llevaban de acuerdo a su horda y a su ganado. Entonces iban siguiendo su ganado y como que lo iban repartiendo para que, digamos, fuera siguiendo un ciclo en el que, ya que volvieran a un punto más o menos parecido al inicial, ya hubiera suficientes pastos y pastizales con los que el ganado pudiera alimentarse. Entonces, piensen esto como un pueblo que de verdad recorre miles y miles de kilómetros al año. No se queda en ningún lugar, por lo general usan todos los recursos de una sola región y la dejan como bastante desolada antes de moverse a otra. Y pues por lo general eran pueblos bastante grandes, aunque se repartían como en familias, ¿no? Cierto número de familias tenían un número de hectáreas y como están todos bajo el mandato de un líder. Ya que tenemos como recuento en la historia acerca de los hunos, se dice que se hablaban de poliarquías o diarquías, que significa que eran, o sea, no era un solo rey, como una monarquía, sino que eran 2 o más reyes. Por lo general se manejaba el poder en una sola familia, y cuando empezamos a tener una atención, o sea, que se capta la atención del mundo en los hunos, los reyes eran unos que se llamaban Octar y Ruga, hermanos, ¿no? Y otro de sus hermanos, que yo no sé por qué eran tres reyes, no sé si eran demasiados hermanos como para repartir el poder, pero uno de sus hermanos se llamaba Munsuk. Munsuk es el papá de 2 hijos, Atila y Bleda, ¿ok? Entonces, piensen que Atila nació en la familia real y como la que tenía el poder de los hunos, ¿no? O sea, tomemos eso en cuenta, equipo. Entonces, bueno, se supone que pues como este sistema de diarquía o de múltiples personas al poder se debía, como ya les dije, eran unas regiones muy grandes de territorio que se debían de manejar, y entonces era muchísimo más conveniente si ya sea que se dividían todas las regiones por las que se movían, o si uno tenía como el poder en lo que se llama como la planicie húngara, que es donde estaba el centro de poder uno, y otro era el que estaba como conquistando alrededor y expandiendo el territorio. Entonces, pues más que nada era tener una diarquía o una poliarquía, era como un recurso para poder controlar cantidades tan grandes de terreno y de territorio.
Se supone que más o menos en el siglo IV después de Cristo, los hunos ya estaban como bien establecidos y además como que ya habían empezado a migrar hacia el oeste. Porque se supone que se han hecho estudios de núcleos de hielo, que son estos estudios en los que se van a la Antártida y como que perforan el hielo permanente y pues sacan como el tubito de hielo y pueden estudiar ahí pues como la distribución de polen, la cantidad de hielo que se formó ese año y cosas así. Y se supone que más o menos en el siglo IV, a mediados, se registraron varios años de severas sequías en Asia, por lo que la gente, bueno, los historiadores y los científicos creen que eso es lo que llevó a los hunos a empezar a desplazarse más hacia el sur y hacia el oeste. Ya en los 370, como que ya los mongoles ya estaban establecidos y estaban desplazando a las tribus rusas, bueno, donde ahora es Rusia, y ya habían empezado a cruzar ríos. O sea, ya estaban como, no se detenían porque hubiera una frontera natural. El Imperio Romano en el 395 se dividió. A la verga. Lo estoy diciendo porque como que a Atila le gustaba como chingar a los dos emperadores romanos, tanto al del este como al del oeste. Y entonces pues como que no había una gran comunicación entre ellos y pues Atila lo aprovechó. Entonces, en el 395 se divide el imperio. La capital del oeste pasó de ser Roma a Ravenna, que era una ciudad un poco más difícil de llegar y pues no era tan famosa, pero tampoco estaba tan fortificada. Y de la capital del este era Constantinopla. Conforme los hunos iban avanzando, más o menos tenías tres opciones, güey. O te mataban, o huías, o te unías a los hunos. Que esto es algo que mucha gente remarca, o sea, lo que creen que hizo a los hunos tan poderosos es el hecho de que los hunos no mataban a todos sus conquistados o los que estaban como desplazando, sino que había una opción de unirse a los hunos. Entonces, de verdad, los hunos llegaron a tener un ejército, algunos dicen que de 500,000 soldados, otros dicen que ese es un número un poco inflado y un poco exagerado, pero pues bastante, o sea, el imperio, digo, el ejército más grande de esa época. Y pues por lo general no eran solamente gente de los hunos, sino que también tenían a germanos, tenían a francos, tenían a visigodos y a godos y a muchas otras tribus como dispersas que nunca se habían podido unir bajo un solo rey. Pero se habían unido a los hunos tanto por miedo como pues ganancia. Porque se supone que hasta eso dentro del ejército huno había una libertad de religión, o sea, no te decían nada si tenías tus propios dioses, si mantenías altares específicos, lo único que tenías que hacer era luchar para ellos y pues ganarles oro. Muchos historiadores también remarcan que los hunos no buscaban como una dominación de gentes, o sea, de pueblos. O sea, ningún pueblo lo hacían que cosechara para ellos o que cultivara para ellos, sino era o te unías o te vas o te mato. Entonces no había como una jerarquía de, bueno, ustedes van a ser mis esclavos. O sea, ustedes van a ser el pueblo que me va a dar el grano para hacer mi comida. O sea, eso no existía bajo el dominio huno. Y bueno, para cuando Atila es joven, los rumanos ya habían empezado a usar a los guerreros huno como mercenarios, güey. Y aquí el problema. O sea, los romanos, el imperio romano del oeste. Había tribus muy fuertes, por ejemplo, los visigodos, o como ciertas rebeliones en la Galia, que o el emperador romano no quería lidiar con ellas o no tenía suficiente fuerza como para acabarlos definitivamente. Entonces lo que hacían era decirle a los hunos que fueran y los atacaran y que los mataran a todos. Y entonces aquí empezó algo que, pues, o sea, un poco problemático porque los hunos hacían esto y entonces los hunos recibían un pago. Pero los hunos creían que ese pago era un tributo de los romanos para evitar que les destruyeran su imperio. Y los romanos lo veían como un pago de servicios de mercenario, güey. Entonces, uno de los patriarcas de Constantinopla, que pues estaba lejos de todo este desmadre, dice que con los hunos, que los hunos se volvieron tanto los esclavos como los amos de Roma. Y pues la verdad es que los tenían bastante rodeados y muchos historiadores dicen que los hunos empezaron a dar cuenta de cómo, aunque el Imperio Romano tuviera tanta fama y tanta riqueza, como que su fuerza militar estaba decayendo.
Entonces, que no los podrían como derrotar en una batalla de campo abierto. En el 434, el rey Ruga se muere. El otro ya se había muerto desde antes. Pero Ruga se muere y le deja su imperio a sus sobrinos, a Atila y a Bleda. Cuando los dos hermanos suben al poder, el ejército uno se encontraba en negociaciones con Teodosio II, que era el emperador de Constantinopla, del Imperio Romano del Este. Se encontraban en negociaciones acerca de liberar a unos renegados o fugitivos, que más que nada eran como gente que podía reclamar el poder de los hunos, ¿no? Y entonces lo que querían era que pues les dieran a estas personas. Y que además lo que querían hacer era acordar cuánto iban a pagar de tributo estos otros romanos. Y pues la verdad como que nadie quería pues meterse a pelear en ese momento en Constantinopla. Pues decidieron que Simón, güey, te vamos a dar a estos fugitivos, te vamos a dar a estos renegados y te vamos a pagar lo que la gente asume que fue menos del 1% de como la riqueza, o sea, el Producto Interno Bruto, güey. Y se supone que con los renegados lo que hicieron los hunos, el ejemplo es de unos niños, no sabemos qué edad tenía, pero lo llaman niños, que en el momento en que se los entregaron, los empalaron enfrente de todo el ejército huno. Y pues, Simón, o sea, como advertencia, ¿no? Ya que los hunos quedaron satisfechos con este primer acuerdo con Constantinopla, se regresaron a las planicies húngaras. Muchos creen que era para consolidar el poder que habían asumido mientras estaban en campaña, y otros creen que algo tenía que ver con su religión y que, porque se va a ver durante toda la vida de Atila, que los hunos regresaban como constantemente a sus planicies, no se quedaban en un lugar por mucho tiempo. Otros historiadores también dicen que es por el mismo hecho que hablamos al principio, que era el ejército huno era tan grande que usaba tantos recursos que no se podían quedar en un solo lugar. O sea, se iban a morir de hambre si se quedaban en un lugar. Entonces, bueno, se regresan a las planicies húngaras y Teodosio II dice, chinga su madre, güey. Construye las murallas ciclópicas, las murallas más grandes de Constantinopla, y además construye la primer muralla marítima de la historia. O sea, como que encerró toda su ciudad y dijo, chingaron a su madre, güey. O sea, yo no me voy a arriesgar. Y pues la verdad le sirvió, ¿no? Spoiler alert, le sirvió. Pero bueno, durante los próximos 5 años más o menos, como que no tenemos noticias de Atila en Europa, ¿no? Porque todo este tiempo Atila había estado atacando al imperio persa, güey, como yéndose más hacia el este. Y pues les ganó y logró que le dieran tributo hasta una batalla en la que perdió como rotundamente. Y algunos historiadores asiáticos dicen que fue la culpa del hermano. O sea, que el hermano hizo algo o no le hizo caso a Atila y entonces pues perdieron, ¿no? Entonces, después de la última, como el ataque al imperio sasánida o persa, pues se regresan a las planicies. Y aquí es donde viene uno de los grandes momentos de Atila. Esto es en cuanto a un historiador de Constantinopla que se llama Prisco, pero pues mucha gente está de acuerdo. O sea, que él quería todo el poder, ¿no? Y entonces empieza a circular una leyenda en la que un campesino encuentra un becerrito en su rebaño que está como, tiene cortada la pata. Y tiene así como que le cayó algo, ¿no? O sea, como que algo lo lastimó. Y entonces empieza a seguir el camino de sangre y se encuentra en medio del bosque una espada impresionante, dorada, brillando, con un haz de luz del sol como marcando el camino y enterrada en la tierra. Y entonces este campesino agarra la espada, se la lleva a Atila y Atila proclama que es la espada de Dios, o lo que los romanos llaman la espada de Marte, y que se supone que cuando la tomó, tuvo una visión en la que él era el elegido para conquistar el mundo, y que era el único hombre en la tierra que tendría poder suficiente para tomar todos los pueblos de la tierra. Ahora, que si pensamos que, o sea, la espada elegía a quien caía, pues le cayó al becerro, ¿no? O al campesino que la agarró primero, bro. No, pero, o sea, ahí se convierte en la espada de Dios. Hay gente que dice que todo este relato de la espada de Dios era un desafío hacia su hermano. O sea, como diciéndole que él era el elegido y que su hermano estaba ahí estorbando nada más. Entonces, Atila mata a su hermano. Muchos creen que fue en una cacería, otros que lo asesinó en su cama, que lo envenenó o que le pagó a otra gente para hacerlo.
pero pues como que nadie está de acuerdo en que lo hizo alguien más. Todos creen que si sí lo hizo él. Son especulaciones, también no sabemos si solo se murió de algo, mi compa. Pero entonces Atila se convierte en el único rey 1 y comienza de nuevo a invadir toda Europa. Empieza por los Balcanes en el 440. Los pobres Balcanes, o sea, Grecia y Croacia y todas estas partes, se quedaron sin nada, güey. Había un chiste medieval que decía que después de los hunos, Grecia jamás volvió a tener suficiente comida para los griegos. Y pues sí, o sea, de verdad, le sacó todo. Y entonces se supone que sin su hermano, Atila se volvió un poco más, pues, despiadado con los lugares a los que conquistaba. O sea, no solamente era, pues, saquearlos y quedarse con todo el botín o quedarse con los recursos o hasta que le pagaran tributo, sino que era arrasar ciudades hasta los cimientos. De hecho, por los hunos hay muchos asentamientos que no sabemos dónde están. O sea, existen ciudades que perdimos como la historia perdió dónde estaban esas ciudades porque los hunos las destruyeron. Y también se supone que ya cuando es el único rey, empieza Atila a tener como una estrategia muchísimo más agresiva. O sea, los hunos eran muy famosos y como los mejores arqueros a caballo. No sé si ustedes alguna vez han andado a caballo, pero uno no cree que podrías disparar tan fácil una flecha. Pero es impresionante, de verdad. Si ven a los mongoles de ahorita, como que parece una parte distinta de su cuerpo, las piernas que van en el caballo y el torso que va agarrando el arco, o sea, es impresionante. Y pues también tenían una modificación de un arco muchísimo más largo y como fuerte que los hacía poder perforar armaduras a más de 50 metros de distancia a caballo. Entonces, impresionante. También se supone que con Atila empiezan a usar muchas máquinas de guerra. Uno creería que en el 440 no tenían máquinas de guerra, pero efectivamente sí. Si la ciudad tenía murallas, lo que hacían era tener plataformas que empujaban, ya sea con caballos o con gente que se les había unido. Y en estas plataformas había arqueros. Y entonces los arqueros empezaban a soltar flechas adentro de la ciudad, güey. Hasta que lograban que se infiltrara alguien y bajara las puertas y entraran todos. También solían usar catapultas, que ya sea era para iniciar incendios o lanzaban rocas. Incluso hay historias de lo que llaman como los inicios de como guerra así de enfermedades, porque si había algún como brote de peste negra o de alguna peste, creo que todavía no era la negra, pero de alguna peste, usaban los cuerpos infectados o de gente muerta y los lanzaban adentro de la ciudad. O sea, para romper el asedio lo más pronto que se pudiera. También, en cuanto a las batallas en campo abierto, lo que relatan es que era impredecible. No seguían ninguna clase de lógica militar hasta el momento, sino que solamente estaban por ahí. No sabían de dónde iban a llegar, no sabían cuál era el contingente que iba a ser el más fuerte, no sabían quién llevaba como el liderazgo, sino que parecía que todos los grupos de unos que atacaban eran independientes, pero ninguno como que se entraba en conflicto con la estrategia del otro. Entonces esto algunos historiadores militares lo llaman como una especie de consecuencia por el hecho de que el territorio de uno fuera tan grande, como que todos tenían que saber qué hacer. Y sí, claro, o sea, podías armar como un plan general, pero tenían los jinetes que saber más o menos cómo pelear y qué estrategias se iban a usar, o una estrategia general en la que no necesitaran que alguien les estuviera diciendo específicamente dónde atacar. Entonces esto como que les dio una gran pues ventaja contra las estrategias del imperio y del ejército romano. Entonces, mientras los hunos perfeccionaban sus máquinas de guerra, pues al pobre Teodosio II, en su imperio romano, ellos controlaban África, las colonias de África. Y entonces los vándalos, que era un grupo de bárbaros, otros bárbaros, pues habían logrado quitarles el control de África. Ahora, África era más o menos como el granero del imperio romano. Ellos eran los que le daban la mayor cantidad de grano para, pues, comida y como comerciar y todo. Entonces, mientras ellos están atacando, los hunos intentan atacar. Y por fortuna, güey, no penetraron a Constantinopla, pero se ve o sea, en ciertos asentamientos arqueológicos, se ve como la gente dejó lugares desiertos.
y más o menos en ese periodo. Y entonces lo que pasa es que Teodosio tiene que hacer la paz con los vándalos y como darles un lugar en el imperio para lograr llamar todas sus tropas del norte de África y poderlas pues poner en Constantinopla para fortificar contra los hunos. En ese momento en el que llama a todas sus tropas, Teodosio dice, ¿sabes qué, güey? La neta ya no voy a pagar ese pinche tributo, que para ese entonces ya se había duplicado. Entonces ya no eran, o sea, ya tenían que pagar 115 kilogramos de oro, más pagar 8 sólidos, que era la moneda en ese entonces, 8 sólidos de oro por cada prisionero romano que se había tomado. En contexto, un burro costaba 1 sólido, una vaca eran 5 sólidos y un soldado romano eran 8 sólidos. Y además tenían que abrir como el mercado a los hunos, o sea, tenían que aceptar el comercio huno. Entonces, pues Teodosio dice, ¿sabes qué? Ya estoy harto, güey, ya estoy harto. Y entonces deja de pagarles. Los hunos vuelven a atacar Constantinopla. Constantinopla vuelve a... No cae Constantinopla, pero vuelven a aceptar la derrota. Y pues se vuelve a negociar otro acuerdo en el que se triplica el precio inicial, güey. Entonces, pues los hunos regresan a las planicies y Teodosio, pues como que dice, no mames, güey, ya no puedo con esto. Pero entre la última como incursión 1, lo que había pasado es que hubo una serie de hambrunas, de malas cosechas, una epidemia y además como una serie de terremotos que había destruido las murallas tan famosas de Constantinopla. Entonces al parecer las noticias llegan al ejército 1 y vienen de regreso. Aquí hay como un paréntesis de lo maravilloso que fue pues los ciudadanos de Constantinopla, porque al parecer en 2 meses lograron construir de nuevo las murallas ciclópicas y además como añadirles varios metros de altura. Y todo esto fue gracias a un güey que era un magistrado y que lo que decidió hacer era brigadas de ciudadanos para que tanto día y noche se estuvieran construyendo las murallas. Y entonces hasta el día de hoy hay una placa en una de las murallas de Constantinopla, que ahora es Estambul, que dice que en 2 meses se lograron construir las murallas y que ni siquiera Palas, o sea, Atenea o Minerva, había construido murallas tan rápido y tan fuerte. Ahora, si ustedes saben algo de los mitos griegos, güey, nunca deberías estar retando hacia los dioses, ¿ok? O sea, no por nada las arañas tejen telarañas. Pero bueno, pues llegaron los hunos, no penetraron Constantinopla, pero sí los asediaron bien cabrón, les quitaron toda la comida, les quitaron el agua y pues Teodosio dice, está bien, güey, me vuelvo a rendir. Hacen otro pinche tratado en el que se tiene que pagar el equivalente a 2,000 kilogramos de oro de putazo, que se estima que era el 6% de la riqueza total del Imperio Romano del Este, más aparte 687 kilogramos anuales. Y el precio de los prisioneros subió a 12 sólidos, güey. En este punto, muchos de los prisioneros romanos ya no se les pagaba el rescate, entonces se unieron a los hunos, güey. En este acuerdo al que se llega iba el historiador más famoso en cuanto a Atila, que es Prisco, y es quien lo conoce en persona. No nos quedan fragmentos de su trabajo, pero él fue el que describió más detalladamente a los hunos, el que describió más detalladamente a Atila, y él describe que Atila era como que no era nada impresionante físicamente. O sea, tenía numerosas esposas, tenía un bufón escita y un enano moro, pero que no importaba qué tan como ataviados y llenos de oro y de telas exóticas estuvieran sus generales y toda su corte, que Atila siempre iba como en ropa simple, y de lo único de lo que se como que presumía era que estaba limpia. Y su espada era una espada común, o sea, no era una espada con incrustaciones de joyas preciosas. Prisco explica que hicieron como una comida para un manjar, un banquete para los embajadores romanos. Y aunque hubiera miles de platos distintos de distintas partes del mundo, lo único que comió Atila era carne. Y aunque todo el mundo le ofrecieron tanto cálices como platos de oro y plata, Atila comió en un plato y en un vaso de madera. Y que jamás hacía que nadie se comportara como él. O sea, no hacía que nadie diera sus riquezas, sino que todos estaban bien pagados, pero que Atila era el único que era muy modesto en cuanto a todo lo que tenía. Y dice que a la única persona a la que vio que tuviera una expresión distinta a la de pues severidad o indiferencia era su hijo, su hijo el más chico, que fue al único que vio con pues que parecía mucha compasión y con mucho amor. En general, pues Atila trata muy bien a los embajadores y Prisco explica que Atila
sí entiende el latín muy bien, pero como que se deja... O sea, deja que los romanos digan lo que digan y que se lo digan a los traductores, pero que él es el... O sea, él sí entiende que no los necesitaba los traductores. De hecho, hay un intento de asesinato con uno de sus traductores y el traductor fue el que le dijo luego. O sea, ni siquiera estaba Atila cuando intentaron convencerlo, pero pues el traductor le dijo y Atila como que jugó como por meses con la corte imperial de Constantinopla para que le pagaran más dinero, creyendo que lo iban a intentar asesinar. Y al final mató al güey que lo planeó. Entonces, pues sí, no se le quitaba lo despiadado. Después de conocer a Prisco y de todo este tipo de treguas y de pagos de tributos, en el 450 pasamos al Imperio del Oeste. En este entonces estaba de emperador un güey que se llamaba Valentiniano, pero el que tenía el poder era un general que se llamaba Aecio. Ahora, Aecio en su juventud había estado prisionero con los hunos. Entonces ese güey había usado a Atila y a Bleda como mercenarios. Entonces Aecio era el verdadero poder detrás de la corona, pero Valentiniano era el emperador. Valentiniano tenía una hermana, güey, que se llamaba Honoria. Honoria había sido, pues, prometida en matrimonio a un aristócrata romano con mucho varo y que iba a hacer a Valentiniano muy rico, pero era muy viejo y al parecer muy feo. Y Honoria no quería que la casaran con ese güey. Y lo que hace Honoria es mandar a un eunuco con su anillo pues con su insignia, con la que marcaba las cosas para decir que sí era ella, más o menos como su INE, y lo mandó a la corte de los hunos. Y entonces se supone que el mensaje era: mi hermano me quiere casar con un güey con el que yo no me quiero casar. Ven y ayúdame, güey. Y si puedes, pues hazme paro y consigue un güey con el que sí me pueda casar, pero que me dé poder. Ahora, Atila, al parecer su respuesta fue: Simón, te vas a casar conmigo, güey. Y tomó el hecho de que le habían mandado su anillo de firma, se lo puso en su dedo meñique. Y entonces para él eso significaba que ya estaban prometidos. Entonces Atila empieza su expedición hacia el oeste. Muchos historiadores dicen que como que esto de la Honoria era Simón, que sí pasó, pero era como una excusa de Atila de bueno, ahora voy a irme contra estos güeyes. Pero como que este güey, siempre que le decían, oye güey, ¿por qué estás yendo hacia Ravenna? Que no sé qué, decía, güey, pues voy por mi novia, voy por mi prometida. A todo el mundo le decía, era como su razón para ir en contra del Imperio del Oeste. Mientras van avanzando, pues como ya les había dicho, van reclutando más y más tribus, hasta que de repente Aecio pues le pide el paro a uno de los visigodos, güey. Y le dice así de, güey, te vamos a dar tierras, te vamos a dar el estatus de romano, van a poder estar aquí, van a estar protegidos de los hunos, porque pues los visigodos eran como los que están... La última barrera de enemigos o de tribus que estaba entre los hunos y los romanos. Y entonces el rey visigodo, Teodorico, pues accede y se alía a Aecio. Y entonces pasa una de las batallas que pues la gente cree, bueno, los historiadores creen que es una de las batallas decisivas del Imperio Romano y además una de las más sangrientas hasta ese momento en la historia. La batalla de los campos Catalaunio, que está más o menos por Champagne en Francia. Se supone que la batalla consistió en esto. Había un prado y había dos colinas. Llegaron primero los romanos y los visigodos. Entonces, los romanos se pusieron en la colina derecha, los visigodos en la izquierda, y a una tribu germana, que eran los alanos, que como que a nadie le caían bien, los pusieron en medio del valle. Entonces se supone que ya cuando llegaron los hunos, las posiciones ya estaban tomadas, güey. Mucha gente dice, ese Aecio se pasó de verga y por lo general creen que lo que implementó en esta batalla lo aprendió de los hunos y fue que no podían estar sentados y esperar a que el ejército de los hunos como que llegara a ellos. Más o menos en ese entonces la estrategia romana era poner a tu poder más grande en el centro y como a toda una barrera de soldados alrededor para que no penetraran y mataran a la fuerza más grande, ¿no? Entonces este güey como que dividió todo su ejército y más o menos puso a los alanos ahí como en medio, así como de, güey, no pueden huir. O sea, son carnada, pero no pueden huir, güey. Bueno, cuando llegaron los hunos, pues los hunos que sabían que los alanos eran como el mayor flight risk de toda esa batalla, pues empezaron como a darles muy cabrón contra ellos.
Y en contra de todo pronóstico, los alanos defendieron muy bien toda la batalla, güey. Nunca dejaron que pasaran las líneas de los hunos. Cuando Atila se dio cuenta, lo que hizo fue dirigirse al ejército romano. Y el momento en el que los visigodos vieron que eso estaba pasando, atacaron desde la retaguardia. Se supone que, pues que la batalla duró horas hasta que anocheció. Entonces lo que pasó es que, pues como que ya, ¿no? Como que quedó un empate. Pero entonces se dieron cuenta que Teodórico se había muerto, güey. Algunos dicen que fue Atila el que lo mató, pero pues se murió. Entonces como que cada quien regresa a sus bandos y como que hay un río de por medio entre los dos campamentos. Y entonces pasó algo. Cuando llegó la mañana, dicen que Aecio y los demás visigodos y los romanos se estaban retirando. Entonces Atila pues como que no sabía muy bien qué pedo y creía que iba a ser como una trampa para que los siguieran y entonces como que los iban a atacar, pero eventualmente nunca regresaron. Y entonces pues se supone que hay varias explicaciones. O el ejército de los romanos y los visigodos ya no era suficiente como para seguir peleando y lo sabían y entonces decidieron irse, o el hecho de que se haya muerto el rey hizo que todos pues dejaran, o sea, como que consideran que la alianza ya se había acabado porque el que se había aliado era el rey, entonces se regresaron y eso causó que los romanos se regresaran, o que Aecio, sabiendo que los hunos todavía no estaban como completamente derrotados y sabiendo que los visigodos tenían más o menos como una cantidad similar de soldados de los hunos, decidió irse y retirarse para que dejara a dos enemigos vivos. Entonces, si los hunos volvían a atacar, los visigodos iban a quedar siempre en medio y los romanos, pues, iban a poder atacar a quien sea que se ganara entre ellos dos. Porque si mataban a todos los hunos, los visigodos se iban a dar cuenta de que ya no había suficientes soldados romanos y ya no había otra amenaza, ¿no? Entonces, no sabemos, pero se retiraron. Y de nuevo, Atila se regresa a las planicies húngaras. Hay otra explicación que dicen que Atila no persiguió a este ejército porque dicen que vio a Dios y como que le dijo, oye, güey, ya, párale, ya estuvo bueno. Pero pues por lo general se cree que es porque ya no siguieron porque su ejército estaba muy cansado, había perdido mucha gente y además toda esta incursión había hecho que pues se quedaran sin recursos esa región, ¿no? Ya no había comida. Entonces pues se regresan. Más o menos en una de estas incursiones en las que pues estaba atacando a pequeñas como ciudades y pueblos romanos de camino de vuelta hacia la planicie húngara, pasa otro de los grandes momentos del lore de Atila, que es, pues, mata a toda una aldea y solamente queda vivo el obispo de esa iglesia. Y entonces el obispo le dice, no deberías de matarme porque yo soy un hombre de Dios. Y entonces Atila, en perfecto latín, dice, y yo soy el azote de Dios, bro. Chan, 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 bro. Lo mató. Después de esta batalla, Teodosio se muere y el nuevo emperador dice, ¿sabes qué? Ya no le voy a pagar a estos pendejos porque ya no tengo varo, güey. Y Atila ya se había decidido a ir al oeste. Entonces como que dice, después de ir por mi prometida, me voy a ir contra estos pendejos de Constantinopla, ¿no? Y entonces se va de nuevo hacia el oeste y comienza a intentar vencer a todas las tribus que se habían vuelto a establecer en ese último año. Se supone que pasa toda la Galia, vuelve a pelear contra los visigodos y Aecio en ese momento ya no tiene suficientes tropas. O sea, ya no había suficientes soldados como para poder vencerlo, entonces decide quedarse fuera de la batalla. O sea, Aecio como que traiciona al emperador y se va y pues decide no arriesgar las legiones que todavía le quedan. Entonces el emperador Valentiniano huye de Ravenna y se va a Roma, porque pues Roma estaba mucho más fortificada. Y pues lo que hace es llegar hasta el Po, el río Po. Y en este río se supone que por fin logran llegar las legiones que estaban en el sur de Italia. Y llega un prefecto de Roma, un cónsul de Roma y el Papa, León I. Ahora, una y otra vez hemos dicho que las regiones se quedan sin recursos. Y entonces esto, más una supuesta epidemia en el ejército huno, se supone que es lo que hicieron que los hunos volvieran de nuevo a las planicies húngaras. Pero hay como toda otra explicación. Prisco dice que fue porque Atila, a pesar de ser
este hombre como tan templado y tan buen estratega, era muy supersticioso. Entonces dice que lo que pasó es que le dio un miedo supersticioso porque le contaron que el Alérico, que fue un godo que saqueó Roma, después de haber saqueado Roma, se murió. Así luego. Entonces se supone que a Atila le dio miedo el hecho de que fuera a saquear Roma y entonces fuera a morir. O el Papa tuvo una explicación distinta en la que dijo que él, la gracia de Dios y San Pablo y San Pedro ayudaron a que Atila no saqueara Roma. Y de hecho hay una pintura de Rafael al respecto en la que claramente se puede ver a San Pedro y a San Pablo ahí convenciendo al Atila a no saquear Roma. Pero bueno, no consiguió a su novia Honoria y pues decide regresarse. Es la última vez que Atila va a regresar a las planicies húngaras. Se supone que regresa y empieza a planear una invasión a Constantinopla, pero toma otra novia, otra esposa. Una mujer que se llama Íldico. Se supone que se casan y después del festín de bodas y de la noche de fiesta, Atila pues está bastante bebido y lo que hace es dormirse boca arriba, como en la cama nupcial, y lo que pasa es que le da una hemorragia nasal y se ahoga en su propia sangre. Y pues no se da cuenta y no puede hacer nada porque al parecer está desmayado por tanto alcohol. Entonces, al día siguiente, los guardias, pues su rey no sale y no sale de la habitación y lo único que empiezan a oír son los llantos de Íldico. Y cuando entran, pues la ven como abrazando el cadáver de Atila y ellos lo que intentan hacer es revivirlo y después de que se dan cuenta de que ya no respira, pues lo que dicen es que un líder tan grande como él no merece las lágrimas y los lamentos de una mujer, entonces se llevan a Íldico y lo que hacen ellos es cortarse la cara, que porque la única manera de honrar a un rey de tal magnitud como Atila era con sangre. Y como vimos con Gengis Khan, después de los ritos funerarios también se tiene una leyenda, no tan popular, pero una leyenda en la que se mata a todos los que estuvieron implicados en la construcción de su tumba y perdemos su tumba. Muchos también creen que pues los hunos no tenían una gran costumbre de hacer tumbas tan ostentosas, entonces creen que la tumba de Atila simplemente era un hoyo en el piso, en la tierra, en las planicies, y que no se hacía ninguna clase de efigie para honrar el último lugar de un rey. Y pues la verdad es que casi ninguno de los historiadores le echa la culpa a Íldico, como con Gengis Khan. Solamente en algunos lugares de la literatura, porque Gengis Khan pasa a ser un gran rey de la literatura, tanto en las literaturas germanas como vikingas. Es un gran rey al que se le tiene miedo, es un gran azotador y un grande conquistador. Y entonces en muchas de estas literaturas, Íldico es quien mata a Atila. Pero pues más o menos tiene un consenso en el que fue una hemorragia nasal, probablemente propiciada por tanto alcohol, y que pues el hecho de estar tan tomado evitó que pudiera como voltearse o evitar que se ahogara en esa sangre. Entonces, Atila provocó que no solo se hiciera como un nexo gigante de tribus y de gente en busca de un lugar fuera de los hunos, sino que también provocó que el Imperio Romano de Oeste estuviera tan debilitado que ya no se pudiera componer, no se pudiera como fortalecer lo suficiente, y entonces uno tras otro golpe, al final el Imperio Romano termina pues deshaciéndose en miles y cientos de imperios chiquititos. Tienen que pasar más o menos otros 1000 años hasta que Gengis Khan logre otra vez esa clase de conquista y esa clase de temor por toda Europa y Asia. Ya lo vimos en el video pasado, pero creo que hayan pasado casi 2000 años o cualquier clase de esa, o sea, una cantidad tan inmensa de tiempo, como que te distorsiona muchísimo, ¿no? Siento que lo que pasa es que se queda casi una caricatura de ti. Y lo que pasa con la historia es que como que exacerba tus características como más, pues características, ¿no? Entonces, puede que los hunos hayan sido un pueblo despiadado y que hayan andado por ahí quitándole a todo su territorio y quitándole todos los recursos, pero Atila es
el azote de Dios, ¿no? No tenemos ningún ningún recuento de los hunos más importantes después de Atila. Y pues lo que yo les pregunté al inicio, pues sí, ¿no? O sea, toda la sociedad y la forma de cultura de los hunos creó Atila, ¿no? O sea, Atila era quien era porque pues era un nómada que era de un pueblo nómada que peleaba, que sabía andar a caballo de una manera impresionante, que podían controlar cantidad inmensa de territorios, pero Atila fue el que los puso en la historia. Porque, como les dije, hay un montón de tribus de las que no sabemos ni su nombre, güey. Pero Atila borró tantas ciudades que, pues, pasó a la historia. Entonces, espero que les haya gustado. Fue muy divertido estudiar Atila. Creo que es de mis favoritos. Creo que tal vez como que se llegó a ser un poco caricaturesco. O sea, como que perdimos al verdadero como hombre que hizo al imperio y se quedó como este demonio que necesitaba San Pablo y San Pedro para detenerlo contra Roma, ¿no? Y pues la neta ese güey como que sí se sabía jugar muy bien sus cartas, ¿no? O sea, a todo el mundo lo agarró de los huevos y lo hizo pagar, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado. Si tienen algún otro tema me avisan. Si no, vamos a hacer el de Alejandro Magno, güey. En esta serie de conquistadores y hombres ilustres. Entonces, bueno, nos vemos y que estén muy bien. Adiós. De cómo era el panorama hasta ese... ¿Estás poniéndome otro fondo de pantalla? Pronto ya los unos nos van a... ¿Listo? Atacar. Pero si obedecen, se podrán salvar. Son patéticos, escuálidos, nunca entienden qué es virtud. Hombres fuertes.